Muy buenas tardes, una nueva tarde con entrevistas desde la, el Instagram oficial de Defensores Unidos del club, esperando a que se conecte nuestro invitado. Sergio de Silvestre, ex técnico de Defensores ya por 2014-2015. A ver si lo tenemos. Hola Gato, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gonza? ¿Todo bien? Acá estamos, Todo bien en tu casa, por lo que veo. en casa, acá cuidándonos, porque hay que cumplir con la cuarentena en la medida que se pueda. ¿Cuántas posibilidades de que se cruce un perro tenemos del 1 al 10? No, no, me alejé, No, me alejé. Estoy en una zona que no tienen acceso. Si no, por ahí se tornaba imposible la. claro. Bueno, Gato, ¿cómo andás? ¿Cómo se distribuye esta tarea nueva, no tan nueva que tenés en tiempo de cuarentena? ¿Cómo la solventás? Y bueno, tratando de llevarla de la mejor manera, ¿no? No es fácil. El trabajo que tengo actualmente es en la calle y bueno, obviamente que no lo puedo llevar a cabo. Pero bueno, en casa acá tengo muchas cosas que hacer y bueno, mirando un poco de fútbol, de recuerdos de partidos viejos, leyendo un poco, ordenando, encontré muchas Bien. cosas viejas, recuerdos de recortes de diarios, bueno, de aquella época de jugador, de los primeros pasos como entrenador, de las campañas de defensores que siempre tenemos. Y bueno, tenemos unos cuantos grupos de hinchas, los chicos de la previa, del pasaje y del pasaje Bien. Tucumán, que siempre estamos en contacto con ellos. Y bueno, nos vamos mandando información y bueno, jugamos un poco con eso también para pasar los días. ¿Qué se comenta entre ese grupo de hinchas acerca de la resolución de terminar el torneo, sobre la posibilidad? Defensor estaba lejos, pero no tanto de un supuesto octogonal que se cree que se va a jugar. ¿Qué se comenta que está cerca del hincha vos? Y mirá, sabés que los hinchas lo que queremos es ir a la cancha y ver el equipo. Es decir, obviamente que queremos que tener todas las condiciones de sanidad posibles como para que esto se pueda retomar. Pero en realidad lo que queremos es que pase todo esto pronto, que se pueda volver a la cancha y que tratemos de encarrilarnos y encaminarnos nuevamente en una rutina de vida, ¿no? ¿Qué se extraña de vivir fuera de Argentina? Y yo extrañaba mucho, es decir, los amigos, charlar de fútbol, si en otros países por ahí, por lo menos los que yo estuve, Venezuela, Perú, Costa Rica, si bien son países que tienen un buen nivel actualmente futbolístico, no se vive con la misma pasión. Bueno, en Costa Rica sí, los costarricenses son muy pasionales con el fútbol. Eh, Extrañaba eso, charlar, hablar, que vayas por la calle y te digan, ¿por qué no lo pones a este? ¿Por qué no lo sacás a aquel? Bueno, allá eso no ocurre, eh, pero es parte de nuestra idiosincrasia también, y eso se extraña bastante. Y después, bueno, obviamente, la familia, todos los afectos. En la época que yo me empecé a ir, hace muchísimos años, no teníamos las posibilidades que tenemos ahora, que son más directa, ¿no? A través de un celular. Y con respecto al revés de la pregunta, ¿qué extrañas de estar afuera? De estar afuera. Y extraño el fútbol, a ver, esa adrenalina de ir preparando un equipo, de ir trabajando todos los días para preparar un partido, de analizar un rival, de ir a la cancha. Me acuerdo cuántas veces hemos ido juntos a la cancha a ver Eh, rival, a ver bueno, partidos. eso es algo que yo destaco. Gato, terminá y te lo destaco. Sí, decime. No, no, eso, más que nada eso. Extraño esa rutina de sábado a sábado, de decir, de trabajar en pos de un partido y bueno, y después del resultado, eso que te ocasiona, ¿no? Muchas veces alegría, otras veces tristezas, pero ya pensando y poner la cabeza, prepararse para el próximo y así. Es lo que más extraño, ¿no? Desde esta parte de afuera. Después estoy con una pasión que a mí siempre me gustaron. Yo hice siempre una vida paralela con los perros también, es decir, no es que salí del fútbol y me metí en los perros, sino que los perros siempre Claro. fueron parte de mi vida. Lo que pasa es que, bueno, el fútbol siempre fue mi medio de vida.
pienso en Guardiola, al cual admirás y conozco porque conozco esa historia porque me la has contado y porque sé que estuviste el día que se fue de Barcelona y que, bueno, causó esa revolución. Pienso Mourinho, Klopp, si vamos a un lugar más terrenal, Gallardo, mismo, no sé, digo Gallardo por ser el técnico ahora actual más exitoso. Pienso en la categoría que sea y yo soy fan de que los técnicos vayan a ver a sus rivales. Ahora, yo todos los que te nombré, yo no lo veo mucho en la cancha de los rivales, ya sea porque son muy conocidos y no podrían, aunque tendrían un palco a disposición si quisiesen. Ahora, yendo más terrenal a nosotros, en el fútbol de ascenso, yo la verdad no veo demasiados técnicos analizando el próximo rival o pensando, bueno, dentro de 3 fechas juego con, no sé, con Docksud y voy a la cancha de Docksud. Yo no veo eso. Vos ibas siempre. ¿En cuánto te puede beneficiar y en cuánto crees que no influye en absoluto? Llega siempre primero para estar informado, para saber de qué se trataba, con lo que íbamos a jugar, con lo que nos íbamos a encontrar. Trataba de verlo también a los rivales en condición de local, en condición de visitante, porque Sí, por ahí más o menos ya con los entrenadores de ese momento que yo los enfrentaba, por ejemplo, por marcar un momento el último tiempo que estuve en Defensores, uno ya los había enfrentado, ya los conocía, ya los venía viendo, ya sabía más o menos cómo trabajar, porque si bien yo estuve 7 años fuera del país, siempre estuve ligado con el fútbol del sí. ascenso. Y eh, aparte por la pasión de fútbol, porque no es que siempre iba a ver a los rivales, muchas veces iba a haber equipos que no tenían nada que ver con la categoría ni siquiera. Es decir, a mí siempre me gustó mucho más el fútbol de ascenso que el fútbol de primera. Es decir, Sí. no es que no me guste ir a ver un partido de primera, pero sí el fútbol de ascenso tiene algo que no me lo transmite el fútbol de primera. ¿Sentías por la menor profesionalidad que tienen los países en los cuales dirigiste? No, no digo que no sean profesionales, pero sabemos que una primera división de Costa Rica, yo no sé si llega a estar a la altura de la B Nacional de acá, después avanzó bastante, ¿no? Pero digo, ¿sentís que esa menor profesionalidad con respecto a Perú, Costa Rica y Venezuela con la Superliga Argentina te hacía sentir como en una especie de fútbol de ascenso? Puede ser, puede ser. En Costa Rica yo estuve en dos de los tres equipos más grandes. Estuve en la Sí. Liga de Alajuelense trabajando y también en el Club Esportivo Herediano. Es Eh, otro mundo, ¿no? Eso, porque son grandes eso. claro, y Saprissa también, pero aparte nos encontrábamos, íbamos a jugar contra Cruz Azul, íbamos a jugar a la Azteca, íbamos a jugar contra Los Ángeles Galaxy, con Beckham. Es decir, Sí, teníamos cosas, digamos, y también después nos encontrábamos que íbamos a canchas que eran de la C, como si fuese claro. acá la D tal vez, con pocos aficionados, con vestuarios precarios, pero pasábamos muy rápido de un lado a otro. En Sport Boy en Perú, cuando me tocó estar, también viví situaciones similares, y en Caracas y en Real Sport, que fueron los dos equipos que yo estuve de Venezuela, eran muy profesionales porque había mucho dinero en esos dos equipos. Y Claro. bueno, primera que los estadios eran muy buenos porque, bueno, poquito antes había sido la Copa América y habían reinaugurado muchos estadios, todos los partidos visitantes, el 80% teníamos que viajar en avión, era algo muy profesional. Creo que fue el lugar más profesional donde estuve o que me sentí por una cuestión de distancia, un país grande, con traslados importantes, concentraciones, y veíamos 3 días de concentración prácticamente. ¿Cómo era convivir en Venezuela? Eh, Pregunto si te podías abstraer del mundo político, ¿no? Todos los países tienen sus mundos políticos, pero digo, en Venezuela me parece que la grieta estaba bastante bien marcada, o de un lado o de otro, con respecto al chavismo. No sé, ¿tenías alguna influencia? No sé cómo percibías el día a día en la calle. Nosotros directamente no, es decir, yo nunca viví ninguna situación de riesgo, nada, obviamente que me habían contado, si en las noticias no aparecía mucha información tampoco, se Claro. veían noticias, se sabía de los riesgos que traía por ahí estar en algunos lugares caminando. Nosotros entrenábamos a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Muy
por el calor, en cierto modo, después por la cuestión, creo que lo principal, realmente era medio raro, pero lo principal era una cuestión de traslados. Para trasladarse de un lugar a otro en Venezuela es bastante complicado por el tránsito. Claro. Entonces, salir a las 5 de la mañana para entrenar, llegabas a las 6 tranquilamente y te volvías, cuando todos van a trabajar, ya te estabas volviendo sin problemas de tránsito, sobre todo los que andábamos en auto, ¿no? Es decir, los medios de transporte también eran complicados. Esa era una de las, y generalmente casi todo el año entrenábamos doble sesión. Si entrenamos a la mañana, entrenamos a la tarde. Entonces necesitamos que se vayan a descansar, y después para que vuelvan a la tarde a poder entrenar y estén bien, descansados. En Perú, Sport Boys, ¿de dónde es? De Lima, de De Lima. Lima. Bueno, tuviste entonces la particularidad de estar en dos capitales importantes de Sudamérica como Lima y Caracas, bien convulsionadas, Sí. eh, no a la altura de lo que sería un Buenos Aires, un San Pablo sin ser capital, No. ¿no? Pero, digo, para los países estuviste en los lugares centrales. ¿Te pudiste hacer alguna escapada? ¿Hiciste de turista en Lima, principalmente para ir a Cusco, pienso? Sí, sí, anduve por todo. Por el fútbol y también por interés propio. Sí, anduve Sí, por todo. Anduve por todos lados. Yo la primera vez que salgo del país, digamos, ya como a trabajar fue cuando fui a Cobreloa con sí. Cacho Marnat, que bueno, que él me lleva a trabajar allá y ese fue el primer año que estuve afuera y bueno, la verdad que no la pasé también porque extrañé mucho. Yo estaba como preparador físico, una cuestión de Sí. ayudante, asistente técnico con Prieto, que era un chileno que trabajaba ahí con nosotros y eh, ahí me empezó a picar el bichito de entrenador. Yo cuando vuelvo de allá, vuelvo como profe. Ese año estuvimos en la Copa Libertadores, que quedamos eliminados con Central, estábamos en el mismo grupo de Boca, estábamos en el mismo que sale campeón de la Libertadores Pero, este año. Y cuando vuelvo, porque tuve la posibilidad de que el equipo había viajado a Oriente Petrolero, a jugar con Oriente Petrolero, y yo me tuve que quedar porque estaba la Copa de Chile. Y yo dirigí un equipo alternativo, que obviamente lo único que hice fue hacer los cambios, porque ya estaba todo armado el equipo que iba a jugar, y yo, en base. pero vos dijiste como técnico ese día, digamos. Estuve como técnico, claro, contra un equipo de la serie, de la tercera serie de Chile, es decir, un equipo que, bueno, y recuerdo que ganamos 1-0, no, miento, empatamos 1-1, nos empatan sobre la hora y ganamos por penales, se definía ahí, y me gustó lo de dirigir, esa adrenalina, y volví a Argentina y empecé a buscar lugar para estudiar, hice el curso de entrenador, Sí. y realmente empecé a trabajar es decir, de estar una Copa Libertadores a trabajar a la categoría D en el 2002, 95 de Puerto Nuevo, es decir, con chicos de 6 7 años. Pero Sí. a mí mi pasión es el fútbol, estar dentro de una cancha. Obviamente que cuando toqué Defensores para mí fue lo más importante que me pasó en la vida, porque era mi sueño desde chiquito, es decir, como algunos soñarán con Boca, con River, Sí. con equipos, llegar a Defensores para mí fue importante. Creo que también eso influyó mucho a mi alejamiento del fútbol. Es decir, como que llegué hasta acá, Claro. creí que en el año del centenario se podía dar, porque uno viene con la mayor ilusión, había un lindo proyecto, si bien recién se empezaba, con muchas Sí. dudas, con mucha incertidumbre, con muchos inconvenientes también, pero era muy lindo, es decir, era el sueño. Volver, después de tanto tiempo afuera, al club que te vio nacer, yo aprendí a caminar en el playón de Defensores, patear una pelota, mi vida fue Defensores siempre, y llegar en el año del centenario, tener un equipo competitivo con una posibilidad de 3 ascensos, porque bueno, Sí. sí, estábamos muy cerca, era una cosa que no la veía tan inalcanzable. Lo que pasa es que, bueno, nos apareció Riestra, nos apareció Defensores de Belgrano, Sí. eh, y bueno, unas, obviamente, muchas falencias de mi parte también seguramente hubo. Aparte, Gatos había armado un equipo que, no sé, para el momento, la vuelta de Leo Romero con lo que significaba, la plenitud de Martín Jiménez en el mejor momento de su carrera, reconocido por él, por lo menos en su mejor momento en CADU, que hablamos hace unos Sin días. duda, sin duda. Sí, claro, un Santiago Davio bien con 31, 32, bien como un delantero busca en la primera C, un arquero experimentado como el Conejo Barrera,
jugadores importantes del club, como me acuerdo Facu Algañarás, ¿no? Un central ¿no? en ese momento era importante. Negro, el Bien. Rasta, Claro, Montuori. un equipo que creo que si no Ah, está Defensores, si no está Riestra, lo ganás caminando, me parece. Esto es fútbol, se puede ganar, perder, empatar, pero el plantel, un Leo Romero en la C, en plenitud, es algo muy difícil de tener. nosotros no tuvimos una mala campaña. No No, tuvimos una mala campaña. No nos alcanzó porque no ganamos partidos clave y aparte porque nos costaba mucho de visitante. Realmente nos costaba sí, mucho. De local perdimos solamente un partido contra Defensor de Belgrano. sí. Exacto. Y después tuvimos dos empates que ya más o menos estaba todo definido contra Riestra y contra Dock Sud en la última fecha, que ya Sí. estaba, que estaba todo, ya estaba definido, pero después no tuvimos goles en contra, en Zárate muy pocos goles. Tuvimos un arranque, un inicio de campeonato ganando en Afuera fue. sí, sí, le ganamos a JJ Urquiza. Sí. Queda mucho tiempo Defensor no ganaba un primer partido. Bueno, había mucha expectativas. Después nos toca Defensor Belgrano, nos va mal, vamos a Luján, nos va mal. Y después empezamos a remontar con talleres de Remedio Escalada. Y la segunda vuelta fue parecida. Estábamos Un ahí. torneo corto, apretado en 6 meses, también muchos partidos, gato. Nosotros teníamos, a ver, era el inicio de lo que hoy es Defensores. Sí, Sí, a mí me pregunto, y yo me siento muy partícipe de todo este presente de Defensores, no porque tenga que ver por una cosa o por la otra, sino porque creo que tuvo que pasar algunas situaciones que tal vez la tuve que sufrir en su momento yo, o ser, pero también las disfruté, para que todo esto se vaya acomodando de alguna manera y se vaya creciendo en una idea. A mí cuando Beto me llama y me empieza a hablar, y Beto, cuando digo Beto, digo a todos los chicos de la comisión directiva, porque realmente era un grupo muy unido, y me empieza a hablar y que queremos hacer un equipo local y todo eso, yo estaba de acuerdo, pero tampoco lo veía tan fácil. Es decir, claro. no era fácil, porque veía las inferiores y veía más o menos los mismos chicos que yo había dejado 6 7 años atrás, en unas categorías muchísimo más chicas, los veía que todavía estaban ahí. Es decir, Sí. veía eso, no veía una renovación, ¿no? Me costaba encontrar eso. Y bueno, de repente tuvimos que hacer eso, creo que lo hablamos con la comisión directiva, porque en realidad en principio iba a ser una renovación mayor para ese año. Entonces yo digo, bueno, vamos a dejar una base de lo que había hecho Di Giuli, creo que Di Giuli o D'Angelo creo que había terminado. Sí, los dos estaban. Los- D'Angelo al final, claro. claro, pero ese equipo lo había armado Di Giuli en realidad. Sí. Vamos a dejar una base de esto, bueno, me hubiese gustado que queden algunos más, pero no se pudo. Y bueno, trajimos lo que estaba a nuestro alcance, volvió Leo, como decías vos recién. Y bueno, lamentablemente no se dio. Y al otro año sí, ya fue un poquito más complicado. Tuviste la suerte de dirigir a Adrián Martínez en un inicio que él siempre cuenta, ¿no? En las entrevistas, no hizo prácticamente inferiores, entró muy No, grande al fútbol, su conflicto por error de haber estado en un lugar penitenciario por una equivocación de la justicia, todo esto que tiene el ascenso, ¿no? Que muchas veces se empieza a conocer de a poco, hoy triunfando en la primera de Paraguay, siendo campeón, defendiendo un equipo muy importante. ¿Vos ya le veías esa proyección? Adrián, yo no lo conocía. Un día se acerca Diego Montero con algunos amigos más para presentármelo y bueno, me dicen es sobrino de Horacio Falcón. Sí, Yo llamo a Otto Falcón, lo llamo, le pregunto, sí, me dice es muy bueno, pero nunca jugó en ningún lado. El día que yo me inclino para dejarlo a Adrián, lo hicimos medio así como de contrabando porque no teníamos lugar, no teníamos claro. lugar. Y aprovechamos, Beto se debe acordar, aprovechamos que Beto estaba de vacaciones en, en- Que en- no se entera. y- que fui, claro, el presidente de vacaciones y bueno, adentro, firmamos, ya está, ya no había vuelta atrás. Pero eh, Ahora, creo que te este arrepentido ahora. de Adrián elegimos a Juan Figueroa, los dos juntos, Exacto. los dos No creo que juntos. esté arrepentido en ninguna de las dos elecciones. No, obviamente que no. Pero fue algo muy gracioso porque lo queríamos hacer rápido, definirlo rápido para eso. No, te soy sincero, no. En ese momento no.
lo fuimos llevando de a poco y los resultados, a ver, porque la realidad indica que los malos resultados ayudaron a que él empiece más Claro, rápido, porque él sí, estaba, sí, claro. era para mí en ese momento, si bien le veía muchas ganas, yo recuerdo que en uno de los primeros entrenamientos le digo, cuando la agarra Martín, vos tirás una diagonal y él muy, como es él, vino y me dijo, la verdad que es la primera vez que me dan una indicación Claro, táctica, ¿viste? Entonces, yo sí, es decir, le veíamos cosas, pero para mí le faltaba todavía. Y bueno, y obviamente que yo no lo encontraba porque lo tenía Martín ahí arriba, bueno, y tenía armado de otra manera el equipo. Ahora, después, cuando ya le tocó jugar, creo que yo, si no me acuerdo, si no debuta con gol. Creo que debuta sí, con sí, gol. sí, Yo creo que lo hice debutar en la cancha del Porvenir contra Defensores de Cambaceres. Creo que ahí claro. debutamos 2-1. Y después hace 2 goles con Argentino de Quilmes. Con Argentino de Quilmes en la cancha de Fénix. ¿Fue? Claro, No. porque estaba suspendido el gigante. No, no estaba suspendido. Bueno, eso fue un inconveniente que tuvimos los primeros 5 partidos. Yo no pude disfrutar de la Claro, cancha porque yo le digo la estábamos porque me sentí parte, ¿no? Se estaba sembrando. claro, claro, en realidad no suspendido. A lo que voy es, no suspendido por un hecho de incidente, sino la AFA no permitió, porque obviamente se estaba sembrando, y se fue a jugar al Municipal de Fénix, Claro. donde muchas veces el Defensores fue local, Sí, y desgraciadamente a vos te tocó dirigir tus últimos partidos en el club lejos del gigante. sí, y el próximo ya se jugaba en Zárate. Claro, El próximo se jugaba en Zárate. A ver, yo me voy por decisión propia, ¿eh? Yo me voy sí. por decisión propia. Tenía el total apoyo de la comisión directiva y también los jugadores me lo manifestaron en su momento, ¿no? Pero creía que era el momento de dar un paso al costado. Es decir, habíamos tenido una levantada importante, habíamos hecho 3 partidos seguidos ganados, y después nos caímos de nuevo, y bueno, creo que el último partido fue contra San Miguel, que perdimos. Sí. Pero bueno, yo lo veo también como te decía al principio, como parte, ahí empezó a jugar Teo, es decir, hubo algunos chicos que todavía están, es decir, Sí. en el equipo, y creo que tuvo un buen sentido todo eso que por ahí en su momento uno lo veía como malo, ¿no? Siempre te gustó ser o ser no, pero ser embajador de defensores en el mundo, ¿no? Donde te tocaba ir por cuestiones de trabajo o simplemente turista, llevabas la celeste para mostrarla en el mundo. Eso siempre lo hacen los hinchas, o lo hacemos los hinchas cuando podemos viajar y tenemos esa oportunidad. A raíz de esto te pregunto, ¿sigue en pie la Unión Europea de Entrenadores? Lo que yo hacía, lo Sí. que no, no, eso después eso se llamaba Football for Hope. Íbamos a distintos países. Eso lo hice durante 3 o 4 años, tal vez un poquito más. Fuimos lugares con problemas políticos, sociales, religiosos, Y bélicos. usaban el fútbol como excusa para ayudar. Llegar a chicos de 4 a 12 años, que yo estuvimos en Franja de Gaza, estuvimos en lugares que era increíble, ¿no? ¿Qué Y, lugar, Gato, te tocó ir y vos decís, no, no sé, no lo tenía en mi cabeza ir alguna vez en mi vida? y a muchos, qué sé yo, no sé, por ejemplo, Haití, bueno, Franja de Gaza para mí fue, y a Kosovo, a, Claro, qué sé yo, bueno, Serbia, Montenegro, por ahí son más, países sí. más tradición, pero sí, pero esos lugares, sí. Irak, estuve en Kurdistán, es Sí, decir, que son, qué sé yo, que yo los veía en las noticias por claro. bombardear, no nada relacionado con el fútbol. Y Pero fue cuando llegabas, una experiencia que cuando, podría volver ahora a hacer. y cuando llegabas, Gato, se hablaba de fútbol. Mirá, nosotros estaba el líder mío, que tampoco viajaba mucho, era butragueño. Sí, Ah, había mira, Gary Lineker, estaba butragueño, estaba Ardiles, unos que nenes, digamos. ¿eh? Unos nenes, unos Sí, desconocidos. sí, pero nos mandaban a nosotros, ellos no iban a ningún Claro, lado.
Nos mandamos Claro. de Le representantes, mandamos un saludo a todos ellos. unos amigos. No, pero la verdad que, bueno, a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Porque no era como decir, a ver, a mí, la verdad, no soy una persona conocida a nivel internacional, es decir, fui dejando huella donde estuve, pero no por una cuestión de una gran trayectoria tampoco y demás. Entonces, ir a esos lugares, yo no hubiese podido ir nunca y así mismo codearme con esa gente tampoco hubiese tenido la posibilidad, creo que nunca. Para mí fue muy importante, fue una etapa muy linda de mi vida con algunos todavía cada tanto nos escribimos, y otros, bueno, otros ya no estaban, porque había gente muy grande también ahí. Pero se separó todo cuando estuvo el problema de FIFA, ¿no? Hace unos años atrás. ¿Y Ahí había... qué anécdota recordás, Gato, así como graciosa o algo atípico? Porque, a ver, estamos hablando de lugares en el mundo donde no tienen nuestras mismas costumbres, no son las costumbres occidentales de América o de Europa Central. ¿Algo que te haya llamado la atención, una anécdota que tengas de algún lugar? Hay varias, trasladándonos en trenes, muchísimas, pero hay una que sí que fue muy, que a ver, uno se ríe, pero fue una dramática. Estábamos desde el Cairo yendo para Luxor, en Egipto, Sí. y íbamos en dos micros, es decir, éramos muchos en las delegaciones. Íbamos en dos micros y bueno, por ahí nos para la policía y bueno, nosotros no entendíamos nada de lo que nos decían. Y bueno, hasta que nos enteramos que 1 kilómetro adelante habían bombardeado a 2 micros de turistas. Claro. Eh, Obviamente que ahí la discusión fue facilísimo. Nos volvemos. Después en Israel, en el Muro del Lamento, estábamos un sábado en el Muro de los Lamentos, yo no sé por qué motivo, creo, aparentemente, bueno, porque el sábado es el día sagrado, Claro, Shabbat. claro, el Sabbat, y bueno, ahí generalmente es donde hay más vigilancia porque como al haber menos gente puede haber más problemas. Bueno, también empezaron a aparecer aviones y aviones a sobrevolar por ahí, bueno, veíamos gente correr, todo eso, así que nos subimos al micro de turismo que estábamos y bueno, tuvimos que abandonar el lugar y pudimos volver al otro día cuando ya estaba todo más calmo. Pero sí, hay miles ahora que no me acuerdo, Claro. hay miles de anécdotas. Sabés que ayer hablábamos con Lucho Menón y recordaba el torneo 2007-2008, que de alguna parte fuiste parte porque estuviste en el cuerpo técnico. Sí. ¿Qué vendría a ser? ¿Un asistente? ¿Qué vendría a ser el cargo? Estuve como ayudante de Osvaldo y entrenador de arqueros en ese Claro. momento. Éramos tres, ¿Cómo, cuatro nomás éramos. cómo viviste esa vuelta a las C tras 8 años que fueron muy difíciles? Yo creo que esa fue una de las satisfacciones más grandes que tuve en el fútbol. Nosotros veníamos, a ver, yo con Osvaldo empiezo en Defensor en 2003-2004, Claro. que perdimos la, Con el, Liniers. con Bolívar, Ah, con con Barracas. Bolívar. Liniers fue 2005, tenés razón. Claro, no, perdemos con Barracas Bolívar, Sí. nos vamos a Fénix, A ahí Fénix. ascendemos con Fénix, Ahí ascendemos. estaba ahí estaba Lucho también. Claro, sí, habíamos hecho un equipo con muchos jugadores de acá, de Zárate y de la ciudad fría, de la vecina ciudad fría de Campana. Bueno, ya, estaba Luciano, estaba Federico Díaz, estaba Julio Navarro, mucho, Diego, y se me fue el apellido de Diego, que jugó acá en Defensores al otro año que descendimos. Bueno, ya se me va a venir. El central, que se nos lesionó en las últimas 2 o 3 fechas, contra Central Ballester, se lesionó, se quiebra. Ah, eh, la D, sí, sí. Diego Sánchez, el Sí, sí, récord. Diego. Sí, sí, sí. Y bueno, y sí, para mí ese campeonato fue hermoso, aparte, bueno, con el negro, que hacía goles de todos lados, con el Cookie, con el chino que corría todo, con Luciano que tapaba todo, una defensa sólida. Me gustó mucho ese equipo, recuerdo muchos partidos de ese equipo. Si bien no tuvimos un arranque, nosotros arrancamos creo que los primeros 4 partidos, perdimos 2, empatamos 2, No fue muy bueno el arranque. no, fue muy malo, no es que no fue muy malo. Y después empezamos a ganar, pero tuvimos un segundo año Sí. que
empatamos el primer partido que no me acuerdo con quién fue, y después 4-0, 3-4-0, 7-0. 7-0 a Muniz, creo que fue 7-0. Sí, y para mí el partido clave de ese campeonato fue contra Ituzaingó allá. Si no, Ajá. domingo a la mañana que ganamos 4-3, que creo que hizo Sí, sí. Santi hizo un golazo, el Cookie creo que hizo otro, y el negro debe haber hecho, seguro que el negro debe haber hecho un par bien, y obviamente después el partido, nosotros perdemos contra Central Ballester acá en Zárate, 2-1, y Esa después fue brava esa derrota. aparecían fantasmas de los años anteriores, Sí, sí. porque se escapaba. Es decir, y bueno, vamos a jugar A contra Milan. Quilmes, a la Barranca, claro, y perdemos 2-1 también. Y Sí, sí. expulsan a Vallejo, y bueno, medio que habíamos quedado desmantelados y teníamos que ir a jugar con Midland. Eh, Y significaba que Milan venía ahí también y que si ganaba esos partidos se nos alcanzaba, y creo que tenía un partido postergado también, y no sé cómo era la historia. Y ganamos ese partido que volvimos, qué sé yo, ya con el campeonato prácticamente en el bolsillo. Bueno, creo que fue Yupanqui y Juventud Unida, y la última fecha ya festejando, ¿no? El ascenso, tan esperado ascenso, que no pude disfrutar en la C porque me vuelvo a Costa Rica. Ahí me voy. claro, Había estado en el 2000. volviste, volvés a Costa Rica y de pasar de jugar en la cancha de Atlas, de Juventud Unida, de Midland, pasás a un terreno de una primera división, en equipos importantes, y empezar a jugar la Conca Champions, que para quien no sabe es la Libertadores de Centroamérica y Caribe. ¿Qué estadio, me imagino que, yo ya creo que sé cuál es, pero qué estadio es el más importante que te tocó dirigir? Yo creo que es el Azteca, pero Yo en el Azteca fui como asistente. bueno, que te tocó Sí, participar, digo. sí, pero el de Cruz Azul a mí el partido contra Cruz Azul me marcó. Es decir, nosotros a ver, perdimos 3-0 contra Cruz Azul. Vos me decís, ¿cómo te va a marcar un partido 3-0? Si yo te cuento que llegó 3 veces y yo miro el video ese y no lo puedo entender, lo que pasa que, bueno, llegó 3 veces con el Chaco Jiménez, con Torrado, con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Delantero de Vélez, de Estudiantes. Este, Pavone, claro, con Pavone, que nos hizo un gol. Bueno, Pavone claro. con... Sí, 3 veces. Nosotros hicimos, ese fue creo que uno de los mejores partidos inexplicables, y bueno, que obviamente que la prensa decía, jugaron como nunca y perdieron como siempre, porque siempre era lo que le pasaba a los costarricenses cuando íbamos a jugar en esos. Ahí estaba Marvin Solano, trabajando en el club, bueno, del cual aprendí muchísimo también, ¿no? Y Cuando muy buenos jugadores en ese equipo. siempre te tocó enfrentar a buenos jugadores, pero pienso en cuando vos te vas a Costa Rica, yo creo que el Mundial 2006 fue un quiebre para Costa Rica, más allá del Mundial propio que hizo, le tocó el grupo con Alemania, que era el anfitrión, debutar, pero me parece que fue un puntapié que de a poco fue ganando terreno a nivel mundial, a tal punto de tener en un momento y hasta no hace mucho el arquero del equipo más importante del mundo, de los más Que importantes, como es Keylor. sí. ¿Vos veías un crecimiento en la liga? Yo veía un crecimiento, y del Mundial de 2014, si bien yo ya estaba acá en Defensores, cuando se disputa el Sí, Mundial, la preparación a las eliminatorias, fui parte, porque del equipo donde estaba yo había 5 jugadores convocados había 7, 8 convocados para las eliminatorias, y que iban cambiando, pero para el claro. Mundial, los jugadores que estaban a cargo de nosotros. Teníamos José Luis Pinto, colombiano, era el entrenador de esa selección, y un estudioso, un estratega impresionante. El tipo sabía en enero, el Mundial era en junio, y ya en enero ya sabía cuánto corría el número 22 de Uruguay, digamos. Es decir, Claro. Uruguay, Inglaterra e Italia le tocó en Sí, la, sí, en el la... grupo de la muerte que encima pasan Uruguay y Costa Rica. Claro, pasó Uruguay y Costa Rica, exacto. Y bueno, entonces nos reunía todos los lunes nos juntábamos, preparadores físicos, entrenadores, con eso. Es decir, se hizo un trabajo, digamos, a nivel clubes, es decir, selección y clubes, en común para poder sacar adelante eso. Y bueno, para mí fue muy lindo ver a algunos chicos que uno estuvo trabajando, jugando, porque también había muchos de la Liga Alajuelense, a los cuales yo había tenido, y Claro. también inferiores.
Entonces fue un mundial que me puso muy feliz por la gente de Costa Rica, a la cual quiero mucho, y siempre que voy me tratan de la mejor manera. Solamente tu fanatismo por Defensores te puede hacer dejar un lugar de vivienda frente al Mar Caribe, como era donde estabas en el Real, que después cambió de nombre, hoy es La Guaira, ¿no? Hoy es La Guaira, sí. Solo tu fanatismo y enfermedad sana por Defensores te hace dejar lugares donde viviste. Costa Rica es un país maravilloso, donde se vive, a ver, que se entienda, no quiere decir que no haya pobreza, que no haya No, indigencia, pero es otro ritmo de vida al argentino, los problemas son otros. sí. Este tema de estar siempre en lugares paradisíacos donde el mundo quiere vivir y vos te venís acá a dirigir a la primera C, un defensor, ¿quién lo puede entender? Solamente un hincha enfermo como somos los de Defensores Yo creo o que del fútbol. yo creo que todos los hinchas genuinos lo harían, lo cambian, a eso Claro. lo cambian, porque, a ver, tampoco era que estaba ganando millones y millones de dólares afuera, ¿no? Es decir, Pero también lo hubieses hecho. no se hace, no se, tal vez seguramente sí, no es por, pero también hubiese venido medio salvado, digamos. Sí, Eh, también. hubiese venido medio salvado. Es decir, a ver, yo hablo con defensores porque es mi sentimiento, es en mi vida, ¿no? En lo deportivo, pero me imagino que los hinchas de otros lugares también, también harían eso, cambiaran eso, es decir, yo recuerdo, ahí veo que están escribiendo muchísimos amigos de cuando íbamos en cancha, a canchas inhóspitas, desde chiquito, desde que me llevaba mi papá, tengo anécdotas de mi papá con el hermano, el Trinche Karlovich, es decir, en canchas en Córdoba, que lamentablemente falleció, para mí era una persona que miraba, porque viví situaciones muy puntuales con ese jugador, y yo era muy chico, porque tenía 6, 7, 8 años, pero lo recuerdo. Y esos viajes a Rosario, y esos viajes a la isla Maciel, y a distintas canchas, y los ascensos, y los descensos, y eso compartido con amigos, y el 82, el bendito 82, que creo que lloré por primera vez, y que mi viejo me dijo, no vas más a una cancha por lo que me vio sufrir, que no entendía, lo que después fui entendiendo. Es decir, todo eso te hace como decir, es la oportunidad de mi vida, es la oportunidad. Teniendo en cuenta que muchos de los técnicos zarateños nos cuesta mucho salir de Zárate, Claro. aún logrando cosas, Sí, o sí. haciendo campaña, como el caso de Gustavo, como el caso de Osvaldo, es decir, que han trascendido, han trascendido. Ahora lo que está haciendo el Chavo seguramente va a tener muchísimas oportunidades también, pero a nosotros los zarateños, los nacidos acá, siempre nos costó un poco más. ¿Cuál es tu primer recuerdo en la cancha de Defensores? El primero que te acuerdes. Yo tengo, el primer recuerdo es un gol de Saucedo, antes, no sé a quién, no sé a quién, antes los partidos lo veíamos, yo siempre fui atrás de los arcos, porque yo siempre me gustó. No sé por qué motivo fui al arco que atacaba a Defensores, porque a mí siempre me gustaba ver a los arqueros, es decir, a Tobler, al Topo Sarchetti, a todos los arqueros que fui ver, Conejo Cisnero, al Gringo Barbecín, a Zamasa, pero un gol de Saucedo que para mí fue con el arco donde está la tribuna ahora, donde va la hinchada, antes había Sí. una tribunita chiquita como la que está enfrente, que eran la de los Pinos, y nos pasábamos, mirábamos el primer tiempo de un lado, el segundo tiempo del otro. No me olvido más que Saucedo pateó, rompió la red, pegó contra para mí, claro, era una patada impresionante. Ese fue el recuerdo que tengo. Y después, el más emocionante, cuando cumplí 10 años, que mi viejo lo trajo al ratón Reynoso a mi cumpleaños y me regaló una camiseta que para mí eso fue algo, digamos, que nunca más me voy a olvidar, ¿no? Por ser el ratón, ¿no? Sí, pero mucho de esos años, muchos recuerdos, goles de Carlitos Canales, que muchos no lo recuerdan, pero hizo muchos goles, sí, las atajadas del Topo, de Tobler, recordado Tobler, que Tobler. Sí, yo me ¿Y acuerdo, algún partido de visitante, algún clásico gato que te acuerdes como hincha? sí, como mejor no contar esas cosas. No, bueno, pero que no haya pasado demasiado problema. Vamos bien, nunca terminamos bien. Sí, me acuerdo el del 82, me acuerdo el de visitante del 82 y me acuerdo en el de Zárate en el 82 contra Dálmine, que la hinchada de Dálmine estaba atrás del arco de los Pinos, Sí. dividido en alambre la mitad, y después estábamos al lado de nosotros, es decir, que ellos prendieron fuego, perdieron 2-0, cosas que hoy
no podrían ocurrir de ninguna manera. Y me acuerdo ese 2-0 que perdimos en Campana también, en el 82, fue muy triste. Fue muy triste porque fue mucha gente, como siempre en ese año, pero siendo un clásico. Y después, alegría, no quiero recordar tristeza, porque bueno, cuando fue duro cuando perdimos ese partido que terminamos descendiendo, ¿no? También. Sí. Pero después algunos recordaban que el partido emblema, el partido revancha del 97, fuiste con un amigo, comentaba por ahí, un amigo que fueron en auto y fueron recorriendo también, bueno, este tema de sacarse una espina, ¿no? Más allá que el contexto es otro, porque pasó mucho tiempo, casi 10 años, pero ¿cómo viviste ese partido? Uf. ¿Cuál decís? El de... Claro, el gol discutido, el Beto nos dijo que fue suyo, el nene dice que es Ese día estuve, mirá, ese día, mitad y mitad. mirá vos, yo estaba haciendo Ricardo Steconi, periodista, yo hice periodismo también, entre todas otras cosas hice periodismo, ¿no? Y bueno, yo seguía Defensores. Cuando estuve alejado del fútbol, digamos, directamente de lo que es deportivo, estuve trabajando Claro, y seguía Defensores. Y obviamente que como jugaba en la cancha de Defensores, tenía que estar yo o haciendo vestuario o haciendo algo abajo y Ricardo en la cabina, ¿no? Que claro. era la cabina porque lo mandaban a la platea ahí al costado. Y yo, ¿qué voy a ir ahí? Yo me fui a la tribuna. Arriba tengo una foto ahí, arriba de Paravalancha, y aparte con una camiseta de Dalmi. Ahí arriba de Pará provocando una cosa que no se puede contar. Un profesional lo Cosas puede. de chico, No, una cosa de cosas lo. de más joven. Bueno, obviamente uno no está arrepentido, sino que es parte de su trayectoria. Hay cosas que son anécdotas y hay miles y nos ponemos a hablar y hay 10 millones de anécdotas de esas, que bueno, eran otros momentos, hoy no, hoy uno no, ni siquiera me atrevería a hacerlo, ¿no? Es decir, ya me da miedo de pensarlo, pero es decir, a ver, era la pasión que uno tenía que fue transmitida por mi viejo, sin duda, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, contra Talleres Remedio Escalada, mi viejo un gol sobre la hora en Villa Fox, subiendo al alambrado y ensangrentado con el alambre de púa, que yo no entendía, este está re loco, digo, ¿cómo va a gritar un gol así, viste? Y bueno, uno lo fue mamando todo eso. Así como casi toda la gente que se va conectando Eh, escucha, ¿no? Porque que son todos muchos amigos y que nos conocemos hace muchísimos años. Después, una de las cosas por las cuales me costó un poquito la decisión, que no me costó tanto, digo, la decisión de dar un paso al costado fue porque cuando uno empieza a sentir el murmullo, algún claro, insulto, eso es como que como que no me puede un hincha defensores insultar con todo lo que sabe que hago o intento hacer desde mi poca, mucha o nula capacidad para lograr un objetivo. Es decir, eso ya, cuando empecé a sentir un poco de cosas así de medias raras, dije, nada, no va, no, ya no va más, tengo que tomar una decisión. Quedé como coordinador un tiempito, creí que no era creí que era la función como sí. manager, quería que era la función, pero después me sentí como que estaba, no sé, robándole la plata al club porque realmente no tenía ningún tipo, no tenía nada que hacer, es decir, no tenía sentido y por ahí también veía como un tropiezo para los jugadores, por ahí podía entorpecer en algo. Entonces preferí dar un paso costado para que siga. Asimismo, cuando me llamó Gustavo Puebla, cuando se terminó la primera rueda segundos de San Miguel, bien, una campaña hermosa, y que vuelve el negro, y que vuelve, y trae a Chucky, vuelve Chucky, me incorpora Gustavo a mi cuerpo técnico. Y empiezo a trabajar, hacemos la pretemporada, un gran trabajo se estaba haciendo con el profe, con Gustavo y Walter, y bueno, yo me sentía como que podía llegar a entorpecer lo bueno que se estaba haciendo y tomé la decisión también. Aparte, había algunas cosas personales que me venían pasando a mí, familiar y todo, entonces tomé la decisión de, digo, no, vamos a centrarnos en otra cosa, no entorpezcamos el trabajo, que está bien, no va a ser más lo que puedo perjudicar que lo que puedo aportar, y estaré siempre si me necesitan, pero
desde atrás del alambrado. Desde atrás del alambrado. Eso soy feliz desde ahí. ¿Algún día crees que te vas a reprochar haber dirigido Defensores? No, reprochar nunca. No. No, te No, lo pregunto no por un tema de resultadista, ni mucho menos, sino. interrumpa. Yo, mirá si a mí cuando termina el primer campeonato que yo estoy, Fénix, Alberto Mateo me llama para ir a Fénix. Para ir. En ese momento Fénix estaba en la primera vez. Claro, Y dije que no. Y aposté a Defensor. Es decir, a ver, quise. Es decir, estuve en el lugar donde yo quise. Y estuve, en cierto modo, no es para darme digamos, para un conformismo, sino el tiempo que yo quise. claro. Era. Yo te lo preguntaba, Gato, no por ese asunto, sino por esto de el sentimiento. A veces se mezcla, porque a ver, el fútbol es profesional. A mí también me encantaría dirigir a Defensores, pero yo no soy técnico, no tengo la capacidad para eso. Por poner un ejemplo, digo, cualquiera diría, ¿quién no se muere por jugar un partido con la 9 de CADU, con la 4, con la 10, con lo que sea? Pero uno es profesional, o sea, a mí me encantaría jugar, pero sé que soy malo y no le voy a dar nada bueno futbolísticamente al club. Entonces, lo que pienso es, vos tenés la capacidad, pero creés que se te mezcló un poco el sentimiento esto de todo lo que sentís por Defensores, en algún Yo, momento no lo pudiste manejar. yo creo que no se me... A ver, yo me ponía a hablar con los chicos, los jugadores de Buenos Aires, es decir, yo les hablaba y yo les decía, ¿qué le voy a decir a Carlos Madeo, que es un profesional bárbaro? No Claro, estoy, le voy a decir, esto es defender, el tipo venía a jugar al Boy, sí, ¿entendés? sí, Pues miren la gente que hay contra Defensor de Grano, la gente va a estar toda acá, tenemos que... Y claro, había tipos que habían jugado con 25.000 sí, personas también, es decir, yo le quería transmitir algo que era sentimientos míos, tal vez. Y de claro, Mo, de Martín, de los chicos de acá de Zárate, Julián, sí, de los de Zárate, ¿verdad? Pero después los que venían de afuera, por ahí no tenían eso. Por eso yo, en gran parte, estaba totalmente convencido y de acuerdo con el proyecto y el plan de la comisión directiva de formar un equipo de la zona con jugadores que tengan más, porque los ascensos logrados anteriormente sí, dieron resultado con ese tipo de situación. Es decir, poquito sí, de sí, Buenos o digo Buenos Aires por decir de afuera, ¿no? sí, sí, Jugadores experimentados, un año tuvo el Negro Pereira, Agustín, Gisi, De Ángel y el Pato, y listo. El otro tuvo, y después todos de acá, y así, es decir, el equipo genuino de la D, el primer ascenso de la D a la C, genuino de inferiores, prácticamente creo que estaba Rapalín de afuera, era muy poco lo que había de afuera. Y siempre fueron con chicos de acá. Pero bueno, yo no lo veía así, te soy totalmente sincero, no lo veía así. Yo para mí teníamos que traer a Guilla Armada Flores, y para mí era la mejor opción, ¿entendés? claro. Para mí era la mejor opción y capaz que de eso me arrepiento tal vez. Pero no porque haberlo traído, no, sino de no haberme dado cuenta de muchas cosas antes, pero no por una situación particular de un jugador que no haya rendido, porque tal vez no rendía el de Zárate tampoco. Claro. No es por eso, porque yo creo que cada uno de los que estuvo dio todo lo mejor de sí y tal vez fui yo el equivocado en ponerlo en un lugar específico del campo, mandarle a hacer una tarea que no era la adecuada, hacer un juego que por ahí en ese momento la cancha no nos ayudaba. Es decir, tal vez yo fui el equivocado, o más, yo fui el primer equivocado, pero sí me arrepiento por ahí de no haber tomado un poquito más de esa precaución y decir, no, pero ¿para qué? Vamos a darle 5 partidos más al Fenoni, en Sí, vez de fue este chico que el año que viene ya se va a ir. A eso me claro. refiero. No por una cuestión de que fracasó un jugador o algo, sino por privar tal vez a un chico del club, a un chico que venía peleándola desde abajo, o un chico de la zona que tenía... Yo, por ejemplo, cuando a mí se venía a probar Carneluto, cuando estaba yo, se viene a probar. Yo no le vi ninguna virtud. Y hoy eso es un arrepentimiento que tengo. Yo cuando lo vi jugar dije, fenómeno. ¿Cómo se me Bueno, escapó? pero a veces pasa eso, Gato, son circunstancias. Son circunstancias, claro, pero viste qué Si sé yo. River, si River le dijo que no a Messi, quédate tranquilo. Sí, bueno, puede ser, es un consuelo que tengo. Pero bueno, viste que a veces pasa eso, a veces pasa. Y volvemos también al principio, tal vez mi estrategia que venía de otro tipo de liga, miraba más al rival que lo que yo tenía adentro, entonces trabajaba más en virtud
de contrarrestar, de que crear, antes a ver, qué sé yo, hoy tal vez tomaría las cosas de otra manera. Fuiste acumulando experiencia. ¿Qué jugador tuviste enfrente? Imagino que esto debe ser alguna Liga de México o Estados Unidos, como el más importante que vos Y, viste, Beckham. Sí. sí, para mí. ¿Llegaste a cruzar palabra o algo con él? No, no, y aparte que tuvo un gesto bastante feo porque intercambian, yo no sé si no intercambia la camiseta con el Chucky Gómez, mirá, lo que te digo, y es como que, bueno, Rápido el Chucky, ¿eh? Rap sí, pero el Chucky la tiene, si fue el Chucky la tiene colgada, seguro, pero él agarró la camiseta de Herediano y como que la tiró así como que no le dio, entonces Claro. después tenía que ir a Costa Rica, ¿eh? Después lo insultaban de todos lados, ¿no? Pero, ¿Cómo fue eso de recibir a Beckham? ¿eh? ¿Cómo fue eso de que una estrella mega mundial vaya a Costa Rica, que vos estés ahí? Sí, sí, qué sé yo, en ese momento uno trata de, creo que como, nosotros en Costa Rica teníamos un problema que, bueno, que después se lo fue cambiando, es decir, todos los jugadores que enfrentaba Costa Rica cuando pasaba a un cierto nivel eran ídolos de esos mismos jugadores, ¿me explico? Claro. Es decir, venía a jugar la Copa Argentina y lo tenías que marcar a Messi, que es tu ídolo, y lo tenés que marcar. Entonces, tratábamos de los argentinos que estábamos allá, o los sudamericanos en general, tratábamos de ponerle un poquito más de maldad en ese Claro. aspecto. Ahí, a ver, si le tenés que pegar una patada, se la tenés que pegar. Sí, después lo saludás si querés, pero acá dentro de la cancha te va a sacar el sueldo del bolsillo, no es tu amigo. Eh, ¿Entendés? Entonces, eso, al transmitir eso por ahí, medio como que yo también me hacía como más duro y le restaba importancia al histórico o al glorioso o al más ganador que podía enfrentar. ¿Me explico? Creo que, creo que esa era un... Pero sí, creo que fue, sin duda, fue Beckham, ¿no? Cuando estabas en Costa Rica fue el repechaje con Uruguay El repechaje con para Uruguay, jugar el Mundial 2010, ¿no? sí, pero no estaba en Costa Rica yo. Ahí, Estabas ahí. Perú, en Perú o en Venezuela. Porque el fútbol centroamericano no ha crecido demasiado, salvo Costa Rica, que se ha elevado, algún que otro mundial jugó también Honduras, Panamá, tuve la suerte de estar en Panamá y ellos viven el fútbol, son apasionados, no digo que no, las personas, pero bueno, si no clasificamos será dentro de 4 años, imagínate en Argentina, Brasil, Uruguay pensar eso, ¿no? Sí. Mira, La cultura es yo fui viviendo una evolución del fútbol de Costa Rica, porque claro. estuve desde el 2006, si bien no fue de una manera constante, sí desde el 2006. Yo me acuerdo que en el 2006 hago mi primer pretemporada en Costa Rica, la estoy haciendo durante el Mundial de 2006. Es decir, Costa Rica ya había quedado eliminado, o cuando llego Sí. queda eliminado, y bueno, después, entonces, los costarricenses son muy hinchas de Argentina, muy hinchas de ¿Por Argentina. qué? Nos admiran y nos respetan mucho, y debe ser uno de los países en los cuales estuve que más nos quieren. Son muy futboleros, ¿eh? Las Sí, sí, mujeres, sí. muy futboleros. Ellos recibían el gráfico y te pones a hablar con los No, más viejos. no digo que no lo sean. No, no quiero caer en esto de que Argentina es el más fervoroso. Claro, pero te entiendo, pero Pero no sé si lo viven como nosotros. Acá hay muchos problemas claro. sociales vinculados al fútbol. Exacto, no, a eso ya no sucede, no sucede. De Claro, hecho, división de estadio, van mezclados, el clásico va mezclado, aunque ahora ya hay algunos inconvenientes como fue. Pero antes, por ejemplo, en ese mundial, bueno, vamos a Argentina. ¿Queda eliminada Argentina? Vamos Brasil. Si no, vamos a claro. Italia. Siempre iban a estar contentos. En el 2010 pasa algo parecido también. Pasa algo parecido en el Mundial 2010. Y en el 2014 ya no. Ya cuando queda eliminado Costa Rica, ya lo sintieron. Sí, que eso era lo que nosotros queríamos lograr. Nosotros queríamos lograr que cuando perdíamos de visitante, las 2 horas de regreso hasta tu cancho, 3 o 4 o 5, no le dé lo mismo, que vuelvan casi llorando. Es decir, no es que terminó el partido y ya está. ¿Y lo lograste, gato?
Hola. ¿Lograste cambiar ese pensamiento? Yo no, varios fuimos. Yo no lo logré, no, fuimos varios, fuimos varios. Fuimos varios porque hubo muchos argentinos ahí. Hubo muchos Claro, pasos, mucha gente del ascenso, mucha gente que ha trabajado. Es decir, en Costa Rica, en su momento todos pensaban que iban y iban a triunfar, porque acá no saben lo que es una pelota, no, y hay que jugar, porque los tipos tenían condición muy técnicos. Por ahí no eran ¿qué tan le técnicos ni tácticos. entonces? ¿Qué le falta? En su momento le faltaban Claro, la parte física, y le faltaban esa picardía, esa picardía, porque si te pones a hablar con la gente mayor, que yo hablaba muchísimo, ellos, a ver, iba Banfield en su momento, años 60, iba Banfield a jugar, el Huracán de los 70, y ahí iban muchos a jugar amistosos y todo, y eran partidos, digamos, bastante parejos, pero claro, porque Argentina tampoco tenía esa diferencia, claro, era la diferencia técnica. Después cuando exacto. empezó la parte física, equiparó mucho, y por eso vos ves, había un Venezuela que te puede ganar. Yo cuando estuve en Venezuela, los primeros 7 equipos de la tabla de posiciones durante todos esos años eran con preparadores físicos argentinos. Claro, Mirabas, del primero al séptimo eran todos profes argentinos. Había una claro, diferencia, ahí te marcaba. y porque el profe hoy tomó un rol importantísimo en el fútbol. Hoy el profe trabaja a la par y muchas veces más que el entrenador. Gato, primero agradecerte por este tiempo, sé que te gusta hablar de fútbol. Eh, a lo último me quería quedar con algunas cuestiones así más de ping-pong. ¿Tuviste cerca de dirigir algún equipo afuera y no se dio? Sí, estuve, ¿Se puede estuve, saber? sí, estuve muy de ir al Deportivo Quito, muy cerca. ¿Y qué Y, pasó? y bueno, en su momento yo tardé en tomar dar la respuesta. Yo en Venezuela, me llaman, tardo en dar la respuesta y bueno, y se cayó. Y por un problema que había tenido con un directivo en Costa Rica, cuando me llamaron la gente de Cruz Azul y cuando que estaba todo bien, no para dirigir, estamos hablando para ser parte de un cuerpo técnico, un proyecto, algo de me bajaron el pulgar de adentro. Eso, y por eso fue también que tomé la decisión de volverme para Zárate. Porque Por último, decime, Gato. me pasó en Costa Rica cuando yo renuncio, que me echan, fue medio así, una cosa medio armada, que los jugadores, yo nunca vi una cosa igual, que firmaron todos para que yo me quede. Yo nunca vi una cosa igual. Es decir, 20 jugadores de 40 años, 35 años, con selección en el lomo, todo eso, para que yo me quede. Yo nunca vi eso. Lamentablemente no tuvieron la fuerza suficiente porque ya estaba todo medio que tenían que aprovechar esa oportunidad y yo me volví para acá y bueno, tuve la felicidad de estar en Defensores, pero tal vez si no hubiese pasado eso, tal vez hubiese ido para México, no a saber cómo son las cuestiones. Gato, agradecerte, mucha gente conectada, te mandó muchos saludos, pedimos disculpas no poder decirlos porque son muchos. Y Sí. cada vez que hablas de defensores, se te viene una sonrisa. ¿Qué mensaje le dejas a la gente para finalizar la charla y agradecerte? Que me pone muy feliz de ver un presente de Defensores como el de ahora, que hay más triunfos que derrotas en lo deportivo, pero también con una base a nivel institucional muy linda. Y me pone muy contento porque, bueno, yo es decir, creo que nunca más voy a poder volver a Defensores. No poder, por una decisión propia, pues no sé si voy a volver al fútbol, pero siempre me gusta ver ese crecimiento, porque lo disfruto realmente como están haciendo las cosas ahora, como se hizo también en la parte de Juan, Siliberti, con esa comisión Sí, directiva. Bueno, yo creo que ahora tomó otro rumbo y también se están haciendo las cosas bien, de otra manera, pero se están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, yo creo que eso es lo más lindo y que a ver, esto es una cuestión de tiempo. Defensores va a estar en la categoría más adelante, más arriba, próximamente. Esperemos que no sea dentro de mucho, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, nada más. Le ha pasado a otros y a nosotros no nos tiene que sí. tocar. Se tiene que mirar para este lado. Gracias, Gato, y sé que siempre estás predispuesto, así que, bueno, estamos en contacto permanente y agradecerte por la conversación. Bueno, gracias a ustedes, y hasta pronto. Saludos a toda la Chao, gente. Gato.
Chao. Abrazo grande.